Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Este próximo domingo es la asamblea del Partido Independentista Puertorriqueño y con nosotros su próximo candidato a la gobernación, según se definirá en esa asamblea, Juan Dalmau. Bienvenido. Saludos, un placer estar de vuelta. Qué bueno. ¿Qué se puede esperar de esta asamblea el domingo? Bueno, es una asamblea de ratificación. En esa asamblea se ratificarán lo que ha sido la consulta interna del partido en todos sus comités locales, sus distritos senatoriales, para las candidaturas nacionales. Eso significa que tanto la candidatura de María de Lourdes Santiago para el Senado como Denis Márquez para la Cámara y la de este servidor para la gobernación se ratifica de acuerdo al reglamento del partido y el método alterno que dispone la ley electoral. Usted a la gobernación, María de Lourdes al Senado, Denis a la Cámara, es básicamente la misma papeleta del 2020. Básicamente es una papeleta que fue exitosa. María de Lourdes quedó primera en el Senado por acumulación, Denis Márquez quedó en segundo lugar, muy cercano al primero. En el caso de mi candidatura, un 14% del apoyo, pero en una coyuntura muy distinta a la del 2020, porque en esta ocasión, esta asamblea se da en una coyuntura histórica única, que es la idea de una alianza que se ha creado entre Victoria Ciudadana y el PIB, en donde Victoria Ciudadana apoyaría la candidatura a la gobernación del Partido Independentista Puertorriqueño, teniendo en cuenta que la candidata, la licenciada Alexandra Lugar, obtuvo un 14% de los votos, entre ambos una fuerza electoral de un 28% de los votos, el gobernador electo obtuvo un 32% de los votos, y entonces la reconfiguración de fuerzas electorales da la oportunidad de escribir una nueva página en la historia en donde se derrote finalmente el bipartidismo rojo y azul que nos han llevado a la quiebra, la corrupción y la pobreza. Pero eso no es una matemática tan simple. Así No es. es sumar lo que pasó y darlo por hecho. Hay mucho trabajo ahí de educación, como ya han definido cuál es el plan de trabajo de aquí a noviembre. Tú tienes razón, los votos no son como una transferencia de ATH móvil. Ajá. Aquí lo que es significativo es que ese 28% representa 28% de los electores que participaron de esa elección que le dijeron no al bipartidismo rojo y azul. Eso nos coloca con el reto, como tú señalas, primero de inspirar a esas personas a reiterarse en un proyecto político distinto al que nos ha llevado a la quiebra, la corrupción, la pobreza y los problemas que enfrenta Puerto Rico. Pero en segundo lugar, la idea de lograr incluso mayores apoyos. En el caso del PNP y el Partido Popular tienen unas luchas intestinas muy fuertes. El proyecto de Dignidad amenaza con restar votos principalmente al PNP, pero también al Partido Popular. Así que aquí se va a dar una reconfiguración electoral que estamos viviendo como un evento único en nuestra historia moderna en términos político-electorales. Tú me preguntas sobre qué vamos a hacer. En la marcha nosotros estaremos haciendo los anuncios correspondientes entre Victoria Ciudadana y el PIB, pero ciertamente un elemento va a ser la orientación de cómo votar. Yo creo que el gobernador y los líderes del Partido Popular y el PNP han querido crear esta ficción de que hay una confusión con el tema de la alianza. No hay ninguna confusión. Usted vota al lado del nombre de Juan Dalmau, en el encasillado al lado de su nombre, y al lado de Ana Irma Rivera Lacén como candidata a comisionada residente. Eso es un voto por candidatura, es un voto mixto. Y este país es inteligente. Los han tratado como si no lo fueran, pero eso es un problema del liderato popular y PNP. Nosotros estamos confiados de que vamos a triunfar. Por lo que me ha dicho de lo que va a ser la asamblea del domingo, el PIB se mantiene entonces con un candidato por acumulación en Senado, un candidato en la Cámara. ¿Por qué un solo candidato? Si ya, por ejemplo, Victoria Ciudadana probó que con dos candidatos podían también ser exitosos. Pues precisamente para respetar esos espacios que logró Victoria Ciudadana. Parte del diálogo ha sido un diálogo con Victoria Ciudadana de un gran desprendimiento, de un diálogo abierto, y entendíamos que postular más de un candidato podía representar una competencia con respecto a unos espacios que ya ellos lograron. Así que ellos determinarán, como he escuchado públicamente, ellos van a postular 2 y 2. En el caso del PIB tendremos 1 y 1, pero en los casos de los distritos senatoriales y distritos representativos, habrá equidad con respecto a los candidatos de cada una de las organizaciones. En los distritos senatoriales, que el elector tiene derecho a 2, habrá 1 y 1 de cada organización. En el caso de los distritos representativos, estaremos escogiendo de acuerdo al resultado electoral de las pasadas elecciones y otros criterios quiénes serían los candidatos. Jesús Manuel Ortiz dijo aquí en este mismo espacio que el único partido que va a presentar una papeleta renovada va a ser el Partido Popular Democrático. ¿Por qué no renovar la papeleta del PIB y mantener la misma papeleta del cuatrienio pasado? Bueno, depende a qué definición hay de renovación. La renovación no se trata ni se limita meramente de caras nuevas o caras jóvenes o caras recién llegadas.
Se trata de las ideas y la visión que uno le presenta al país para renovar los asuntos de gobernanza. En el caso del liderato del Partido Popular, como en el caso del PNP, lo que han hecho es reafirmar lo que han sido las conductas de gobernanza que nos han llevado a la pobreza, la corrupción, la marginación en términos de los servicios esenciales en Puerto Rico. En el caso del tema del estatus, uno escucha el liderato del Partido Popular y parecerían que están defendiendo el gobierno militar del 1898, por no decir la ley fuera que el de 1900. Así que el término renovación se trata de qué tú le ofreces al país con respecto a una visión de gobierno. En el caso del PIB, una propuesta de patria nueva, que se trata de un gobierno eficaz, un gobierno efectivo, un gobierno sin corrupción, un gobierno honesto y al mismo tiempo encaminar un proceso democrático de descolonización. Bueno, pero hablando de ideas nuevas, este arranque de este ciclo electoral daría la impresión de que está cargado de eslogans, de exclusivas aquí y allá, pero no hemos visto aún propuestas. ¿Cuándo desde el Partido Independentista Puertorriqueño, ahora con la alianza, van a comenzar a presentar propuestas concretas para ser evaluadas por los electores? Bueno, en el caso del Partido Independentista, hace más de un mes nosotros hicimos una conferencia de prensa donde anunciamos precisamente la composición de un equipo de programa de gobierno para actualizar en unos aspectos o incorporar nuevas ideas al programa de Patria Nueva. Y en ese sentido se está trabajando con diversas organizaciones no gubernamentales, se está trabajando con diversas personas que son activistas en sus respectivas disciplinas. En el caso de Victoria Ciudadana y el PIB, sí llegaremos a entendidos con un proyecto común en unos puntos esenciales donde le vamos a presentar al país. Y Victoria Ciudadana también preparará, como se ha planteado públicamente, su propia propuesta política. Pero no tenemos que tener, ¿verdad?, coincidencia en cada uno de los aspectos. En el camino puede haber discrepancias. Lo importante de este proceso, Ayola, es que nosotros hemos echado a un lado esas discrepancias para ofrecerle al país una alternativa distinta. Mientras uno ve el Partido Popular y el PNP, su liderato, en unas luchas intestinas por apetitos personales, por llegar al poder, por el poder mismo. En el caso del PIB y Victoria Ciudadana, hemos echado a un lado nuestras diferencias y hemos dicho, vamos a construir sobre las coincidencias que podemos ofrecerle al país. Y eso es un contraste enorme. Y por eso digo que estamos viviendo momentos históricos únicos que vamos a escribir una nueva página en la historia del país. Pero es que ahora mismo, ¿verdad? La novedad o esta cosa histórica que usted plantea, lo que vemos es más la forma, no hemos visto todavía la sustancia. Y es natural que así sea, Yola, porque la ley electoral, como ningún otro país en Occidente, obliga a que un año antes de las elecciones tengamos que presentar candidaturas. La idea de que ahora, a un año de las elecciones, tengamos los azulejos de los baños, tengamos los colores de las paredes, tengamos el tipo de tope que vamos a tener en la cocina, no es real. Esto comienza un proceso, apenas acaba hace unos días de comenzar el inicio de erradicación de candidaturas. El proceso de presentar ideas, propuestas, por ejemplo, alguien me preguntaba los otros días, ¿qué va a pasar en los debates? Sí, pero si los debates están a casi un año de celebrarse, o sea, es que aquí se ha creado una ficción que es diseñada por los incumbentes. Los incumbentes hicieron una ley electoral para obligar a que las personas tuvieran que radicar candidaturas a un año antes de las elecciones. ¿Para qué? Para evitar que personas que fueran a retar los incumbentes tuvieran la misma oportunidad, porque los incumbentes tienen 24 horas, 7 días a la semana para estar haciendo política, mientras que un maestro, un policía, un farmacéutico o una persona que tenga su propio negocio tiene que atender su negocio. Así que realmente aquí se ha creado esta ficción de que tenemos que ya, ahora, en este momento, en su momento se va a anunciar. Yo recuerdo hace un año y medio, Yola, ¿dónde está la alianza? ¿Dónde está la alianza? La alianza iba a estar donde iba a estar y estamos en un proceso de diálogo y yo estaba en pleno conocimiento junto al licenciado Manuel Natal de lo que estaba ocurriendo. Pero las cosas se anuncian cuando se anuncian, no cuando quiere el Partido Popular y el PNP. El programa de gobierno, entonces, por lo que me ha dicho, va a ser un retoque sobre el programa que ya se presentó en el 2020, pero son No, los mismos candidatos. se está revisando ese programa, hay cosas que no aplican, hay cosas que se pueden actualizar y hay cosas que se pueden incorporar de una manera nueva. Ujú. De lo que sí se trata es, con el mismo principio que el anterior, en que los asuntos de gobierno deben manejarse con respecto a la defensa de los derechos humanos y la dignidad del ser humano. Los accesos a los servicios fundamentales, lo que es la salud, la educación, lo que es atacar la corrupción, todos esos elementos estarán incorporados, la defensa de los recursos naturales y ambientales, pero entre Victoria Ciudadana y el PIB llegaremos a unos entendidos sobre unos puntos de una agenda común. Y eso yo creo que es extraordinario. De nuevo, no se ha visto antes en Puerto Rico.
Vemos una erosión del voto íntegro cuando uno mira y analiza las elecciones, los pasados ciclos electorales, en los partidos tradicionales. Ahora el PIB, que es un partido con mucha historia, se une a Victoria Ciudadana para precisamente pedir votos mixtos, pedir votos por candidaturas. Ustedes van a enfatizar en el mensaje de la gente de que vote por los candidatos en lugar de las estructuras, votar por personas en lugar de partidos. Así es, eso es un cambio de paradigma, en términos de que aunque en Puerto Rico se ha hecho y en las pasadas elecciones, el voto, como tú señalaste, por candidatura y mixto creció enormemente, que es algo que es un fenómeno que vino ocurriendo en las últimas 3 elecciones. Pero sin embargo, en esta ocasión, fíjate lo que es el contraste, como te dije hace un rato. En el caso de Victoria Ciudadana y el PIB, dejamos a un lado los egoísmos institucionales de si quedamos o no quedamos inscritos para darle una opción al pueblo de Puerto Rico con respecto a unas candidaturas puntuales. En el caso de este servidor a la gobernación, en el caso de Anaíma Rivera Lacén a comisaría residente, eso requeriría unos votos por candidatura o unos votos mixtos. Y eso es algo distinto a lo que está haciendo el Partido Popular y el PNP, que están con la vieja campaña de tienes que votar una sola cruz, no importa quiénes están debajo de esa insignia. Y eso son las lluvias que nos han traído los lodos actuales. Sí. Cuando uno mira lo que está pasando en el mundo entero y ve disrupción en resultados electorales, vienen de figuras ya sea de derecha o de izquierda, que han presentado promesas drásticas e inesperadas. Por ejemplo, Bukele, el encarcelamiento de los pandilleros, Boric condonar las deudas estudiantiles, Milei la dolarización. ¿Cuál es esa propuesta drástica de cambio que va a traer Juan Dalmau para virar y ser disruptivo y tener un resultado, ¿verdad?, inesperado en esta elección? Bueno, como te dije hace un rato, todavía el programa de gobierno no está diseñado, pero te puedo anticipar unos elementos. Por ejemplo, en el caso del sistema de salud en Puerto Rico, no puede ser tratado como un sistema de lucro. Tiene que ser tratado como un sistema de salud universal, donde los fondos que son nutridos por fondos federales, fondos estatales y el pago de los patronos, esté administrado por una corporación en donde los que dirijan esa corporación no sean político partidistas, sino que sean personas que son los que se afectan con el sistema, pacientes, proveedores de servicios, laboratorios, médicos, hospitales, etcétera. En segundo lugar, el tema de la educación no puede ser la política de cierre de escuelas. Al contrario, yo creo que hay que reducir la cantidad de salones de clase en términos de la cantidad de estudiantes a una cantidad entre 11 y 15 estudiantes por salón de clase. Permite una mejor educación más directa, dar seguimiento a aquellos que tengan rezago académico y que entonces se pueda mantener las estructuras accesibles de la educación. La protección de la Universidad de Puerto Rico es otro ejemplo de eso. Un elemento que es distinto y yo creo que no se discute lo suficiente es el tema de la deuda de Puerto Rico. Ujú. Todo el mundo discute la consecuencia de la deuda de Puerto Rico y la quiebra, pero nadie discute las causas. Y yo creo que deberíamos instaurar un tribunal de verdad y justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel. Esa deuda ya se está pagando. Lo que usted me está hablando entonces es un tribunal de justicia que investigue quiénes la provocaron, aunque se Así siga es. pagando. Así es, no, y entonces también de la mano, aunque se siga pagando, revisando políticamente lo que fue un ente penalizante que es la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico no podía irse a la deuda por ser un territorio no incorporado, no podía irse a la quiebra por ser un territorio no incorporado. Al no poder hacerlo, se trató de legislar en Puerto Rico, el Tribunal Federal lo impidió y el Congreso legisló, pero de la mano con un proceso de quiebra, nos impusieron una Junta de Control Fiscal para garantizar el pago a los bonistas. Eso hay que revisarlo y eso es dentro de un proceso político. Por lo tanto, aquí hay que revisar esa deuda y hay que revisar la manera en que el Congreso legisló para que Puerto Rico pudiera irse a la quiebra, porque aquí, si bien es cierto, hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas, también hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras. Así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia. Aparte de la investigación de quienes, ¿verdad?, que usted dice son los culpables de la deuda, la Junta está ahí. Ha habido discusión sobre cuándo expira la Junta. Un gobierno de Juan Dalmau, ¿qué medidas tomaría para que salga la Junta? Anteriormente había, en las elecciones pasadas decía, la Junta creo que era ni un vaso de agua, algo así que Desde el decía. 2016. Ajá, ¿ahora qué haría para que terminar con la Junta? Bueno, en primer lugar es un proceso político. Eso hay que confrontar al Congreso con la realidad de que la Junta no es un instrumento de desarrollo económico, no lo ha hecho, aunque promesa se lo impone. Y en segundo lugar, que es un instrumento más bien para el pago a los bonistas y no para el desarrollo
de los servicios elementales en Puerto Rico. Y por lo tanto, la Junta no es amigo del pueblo de Puerto Rico. Yo me debo como gobernador al pueblo de Puerto Rico y por lo tanto tendría que haber en eso una exigencia política ante el Congreso para alterar las condiciones de la ley promesa. Y yo comprendo que hay suspicacia de parte de la clase política estadounidense por cómo se han comportado los administradores del Partido Popular y del PNP que nos llevaron a la quiebra. Pero en la medida en que vean la ejecución de lo que sería un gobierno honesto, limpio, un gobierno de ejecución eficaz, en esa medida yo estoy seguro que podemos alterar las condiciones penalizantes de lo que representa la Junta. Promesa, la Junta, todo esto es parte, consecuencia del estatus político también. Si el tema del estatus, si queda a un lado en una alianza con un partido que agrupa gente que cree en diversas ideologías de estatus, ¿el fin sería llegar al poder por el poder mismo? ¿O cuál es el fin de un candidato independentista de llegar a Fortaleza si deja a un lado el proyecto independentista como tal? Bueno, en primer lugar, un gobierno honesto, eficaz, un gobierno limpio, que necesita el país de manera urgente. De la mano a eso, un proceso de descolonización democrático, en una asamblea de estatus donde los estadistas puedan escoger los delegados de la estadidad, los libre asociacionistas, los de la libre asociación, los independentistas. Vamos a defender la independencia y vamos a impulsar los delegados de la independencia. Y que demos un primer paso en conjunto para que el Congreso tenga que responder a las obligaciones, responsabilidades, viabilidad y transición de cada una de las opciones. Si alguna no es viable, no estará en la mesa. Las que sean viables, entonces se le someterá en una comunicación bilateral con el Congreso, con conocimiento de causa para que los puertorriqueños voten libremente y democráticamente. Eso no es lo que ha hecho el PNP, que ya tú sabes, tiene a 6 personas con cartulinas dibujadas con crayola frente al Congreso. Eso no es lo que ha hecho el Partido Popular, que dice que el estatus no está en issue. Para nosotros el estatus es el issue, pero hay que manejarlo de forma democrática y de una forma en donde los puertorriqueños puedan votar con conocimiento de causa y que el Congreso tenga que responder sobre viabilidad, responsabilidades y obligaciones de cada una de las opciones. O sea que, ¿verdad? Usted diría que entonces que no es correcto quienes dicen Juan Dalmau dejó la independencia a un lado, la esconde porque lo que quiere es llegar a la fortaleza. No, bueno, el único partido que lleva en su nombre su razón de ser en términos del estatus es el PIB, Partido Independentista. El PNP no es el partido estadista. De hecho, escondió la estadidad del nombre cuando Romero Barceló lo propuso. Y el PPD no es el partido de Lela en su nombre. El PIB lo tiene en su nombre. Los que dicen eso lo dicen un poco, ¿verdad?, para menospreciar lo que es un nuevo modelo de política en Puerto Rico y cómo los electores han podido, ¿verdad?, discernir. Aquí ha ganado el PNP en innumerables ocasiones y dónde está la estadidad. Y ha ganado el Partido Popular en innumerables ocasiones y dónde está la diversa, ¿verdad?, definición de Lela. El hecho de que yo gane una elección al otro día no llega a la independencia, incluso aunque yo quiera. Así no son los procesos. Los procesos de autodeterminación de los pueblos se definen democráticamente. Lo que sí yo tengo es un compromiso para que el Congreso tenga que responder sobre viabilidad, responsabilidades, transición de cada una de las opciones y que el pueblo decida. Y al decidir, entonces se da una dinámica que no se da de un día para otro, no es una varita mágica, se da con un proceso de diálogo. Eso es lo que yo impulsaría. ¿Alguna reacción al estudio que presentó esta semana el economista José Caraballo Cueto sobre estatus y economía? En el caso de la independencia plantea una reducción de transferencias federales, aumento en empleo, devaluación de 20% de la moneda, alza en turismo. Sí, mira, yo no he tenido oportunidad de leer, salvo, ¿verdad?, las reseñas de prensa, el estudio, lo voy a leer. Pero un poco se fundamenta en lo que ya se había trabajado de 1989 al 91 con el proyecto Johnston, recientemente con el proyecto de Nida Velázquez y Jennifer González, en donde la independencia no es un salto de un 9º piso sin paracaídas. Se trata de un proceso de transición. Y esa transición requiere diálogo y requiere, ¿verdad?, que entre los Estados Unidos y Puerto Rico haya entendidos con respecto a lo que van a ser las ayudas federales que reciben ya los puertorriqueños en una transición de casi 20 años, como dice el proyecto aprobado por la Cámara. O sea, no es que lo digo yo, lo dice el Congreso. El hecho de que los derechos adquiridos como seguro social, lo que es veterano, lo que son incluso, ¿verdad?, FEMA que se paga con intereses de seguros hipotecarios, pues todo eso son derechos adquiridos, nadie se lo puede quitar. Y entonces estos procesos permiten desmitificar la idea de que no, es que con la independencia no podemos mirar a un americano a los ojos, no, al contrario, es en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero abiertos al mundo para traer capital extranjero, inversión extranjera,
desarrollar nuestra manufactura, poder imponer nuestras propias tarifas aduaneras. Y yo estoy seguro que una vez se considera eso en el diálogo, como ya se ha hecho, o sea, no es teoría mía, en el Congreso de los Estados Unidos, el Congressional Budget Office, el Congress Research Service, los comités con, ¿verdad?, jurisdicción sobre Puerto Rico, ya lo han dicho. Pero eso tendrá su proceso, Ayola, en un proceso de autodeterminación donde podremos dialogar eso con el Congreso de los Estados Unidos para que Puerto Rico vote de forma, ¿verdad?, de manera informada. Pero lo que se juega en estas elecciones es qué vamos a hacer con el gobierno de Puerto Rico. Si vamos a seguir con las mismas prácticas de corrupción, de pobreza, de lo que es marginación, eliminación de servicios públicos, o si vamos a redirigir a Puerto Rico hacia una nueva política pública que incluye, sí, un proceso de descolonización democrática. En este mismo espacio, Ana Irma Rivera Lacén dijo que ella y usted no son dupla, que se trata de un proceso educativo sobre voto. ¿Usted prevé que en algún momento ustedes estén juntos compartiendo una tarima, endosándose abiertamente juntos como una dupla política? Sí, no. Cuando pienso yo, cuando se dice dupla es que estamos bajo una misma insignia. Ese no es el caso. Ella lo explicó muy bien. Ella lo que dijo es, Juan Dalmau corre bajo la bandera del Partido Independentista Puertorriqueño como candidato a la gobernación con el apoyo de Victoria Ciudadana. Ella corre bajo la insignia de Victoria Ciudadana con el apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño. Así que no estamos en una misma columna. Y por eso te indica que hay que educar para votar al lado de mi nombre en el encasillado al lado de Juan Dalmau y al lado del encasillado de Ana Irma Rivera Lacén. Hemos compartido ya, incluso estuvimos en lo que fue la Parada de Orgullo en Cabo Rojo, estuvimos compartiendo muchísimo, mucho antes de todas estas determinaciones y de que se anunciara la alianza. Y yo me siento honrado que en este proceso de la alianza, Ana Irma ocupa un espacio fundamental porque eleva el estándar de lo que es una figura a la comisaría residente, una defensora de los derechos humanos, una mujer probada, una mujer que ha sido presidenta del Colegio de Abogados, que además se ha ganado galardones a nivel internacional. Es una figura que eleva ese estándar en comparación a los demás que aspiran por aspirar. Lo extrañamos un poco en la presentación de ella, de su candidatura, ¿no debió estar allí? No, mira, lo que pasa es que los partidos políticos, Victoria Ciudadana y el PIB, siguen siendo partidos políticos distintos. Esto no es una fusión. Por lo tanto, cada uno de los partidos políticos llevan a cabo sus procesos internos de manera institucional. Eso no significa que en el plano electoral, que ya no es interno, sino que en el plano electoral va a haber unas colaboraciones y no tengo duda que van a ser colaboraciones de nuevo, de aquí a un año, que falta un poquito, el país va a poderlo ver y va a poderlo justificar. Técnicamente, ¿verdad? Ella lo que ha hecho es hacerse disponible para la candidatura a comisionado residente, pero también lo hizo Edgardo Cruz Vélez, quien es estadista. En un caso hipotético de que Edgardo Cruz Vélez sea el candidato y es un estadista, ¿usted estaría incómodo de correr en alianza con esta figura estadista? Bueno, déjame, ¿verdad?, segregar la pregunta. En primer lugar, mi candidata sería, ¿verdad? Yo no participo de ese proceso interno, es un proceso que le toca a Victoria Ciudadana, pero creo que quien enriquece la papeleta por su historial es Ana Irma Rivera Lacén, como senadora, como batalladora de los derechos humanos y tanto historial, ¿verdad?, en tantos espacios. Pero te puedo decir, por ejemplo, Betito Márquez, José Alberto Márquez, es candidato al Senado por el distrito de Bayamón y cuenta con mi apoyo. Y él no es independentista. En su momento estaremos en posiciones distintas cuando se encamine un proceso de descolonización. Él defenderá lo que él cree, yo defenderé lo que yo creo. Si queremos crear un gobierno, ¿verdad?, de unificación puertorriqueña, tenemos que tener conciencia de que puede haber personas con mucho talento y mérito que pueden estar. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿y cómo va a ser tu gabinete de gobierno? Ajá. Bueno, pues mi gabinete de gobierno va a ser de quien se lo gane, de quien se lo merezca. Ok. No por el color de la camisa que se pone en el día de las elecciones, no porque sean miembros del Partido Independentista Puertorriqueño. La lucha que nosotros hemos llevado para cambiar la historia política del país no es para nosotros mismos y vernos nosotros mismos, es para enriquecerlo con personas de distintos partidos políticos, siempre y cuando tengan una visión que sea la misma visión de lo que es Patria Nueva, la defensa de derechos humanos, ¿verdad?, lo que es la dignidad del ser humano, y puede haber personas de otros partidos políticos, sin duda alguna, pero se lo tienen que ganar, porque mi gobierno sería un gobierno por mérito, no de nuevo por política partidista. En el ala más tradicional del Partido Independentista Puertorriqueño, ¿ha surgido algún tipo de resistencia o incomodidad a
hacer una alianza con personas que pueden tener estadistas, estadolibristas, que no necesariamente comulgan con el independentismo. No lo ha habido. De hecho, Rubén Berríos dio un discurso en el Festival de Claridad, donde ya anticipaba las aperturas que el partido tenía. Y es que a cada idea le llega a su momento, en otras instancias y en otros momentos históricos mucho más difícil, ¿verdad? Por el asedio que tenía el partido en términos de ser un movimiento independentista y lo que eran los procesos electorales en aquella época. Una vez vimos que en las pasadas elecciones el país tuvo una ruptura con los prejuicios de no votar por un candidato independentista si tú no eres independentista, y muchos estadistas y muchos del Partido Popular apoyaron mi candidatura, igualmente la de Alexandra Lúgaro por Victoria Ciudadana. Entonces se crea un nuevo paradigma y eso permite hacer lo que antes no se podía hacer. Por eso yo sigo insistiendo, estamos ante un momento histórico único que nos ha tocado escribir esa página en la historia de Puerto Rico y yo confío que va a ser una página gloriosa. Cuando anunciaron la alianza, lo vi en muchas entrevistas y siempre le preguntaban por Alexandra Lúgaro, ese factor de Lúgaro. Después de ya pasado esa ola, ¿han hablado? ¿Ha habido algún tipo de diálogo con ella? Sí, de hecho compartimos en una función de los Rayos Gamas en Cagua. Yo estaba con mi familia y ella estaba con nosotros en la misma mesa. Hablamos de la familia, no hablamos necesariamente de política. Pero yo creo que Alexandra Lúgaro es un fenómeno electoral, es una fuerza electoral probada. Ella ha decidido desde hace mucho tiempo que ella va a ocupar sí espacios políticos, aunque no en el campo electoral para estas elecciones, y eso hay que respetárselo. Eso no significa que no va a ser una voz importante en el proceso, y yo les deseo lo mejor y francamente estuvimos compartiendo hace poco y la pasamos muy bien. Ahorita usted hablaba de su gabinete. ¿Alexandra Lúgaro sería una figura que usted Podría reclutaría? considerar, por supuesto que podría considerarla, de nuevo. Aquí no hay nombres predeterminados para puestos, Ujú. es quien se lo merezca. Pero ciertamente la licenciada Lugaro ha demostrado tener unas capacidades y tener un compromiso con Puerto Rico que sería un irresponsable yo de no considerarlo ¿Y en tendría su usted momento. la expectativa de que en algún punto de aquí a noviembre ella haga un endoso a la alianza? Yo no me atrevería a hacer expectativas con respecto a Alexandra Lúgaro, igual que con cualquier otra persona, pero en el caso de Alexandra Lúgaro es una mujer independiente cuya voz es su voz. Ella decidirá lo que desea hacer y yo no tengo ninguna otra expectativa que ella sea como ha sido, y que ella tomará sus decisiones y en ocasiones, y lo digo por la experiencia que también yo he tenido, ¿verdad?, tan cerca de María Lourdes Santiago, en el caso de las mujeres en política, se les quiere atribuir mucho lo que desean que ellas digan o que ellas hagan. Yo creo que le toca a cada una de ellas decidir y en el caso de Alexandra Lugaro, ella lo ha dejado claro, tiene una voz bastante fuerte. Ya prácticamente iniciada la campaña electoral, ¿usted sigue dando clases o estará de lleno en la campaña? Voy a estar de lleno en la campaña, terminé de corregir mis exámenes finales hoy, los entrego en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, a quienes les agradezco de corazón la oportunidad. Yo me disfruto mucho enseñar, lo había hecho desde que me gradué en la Escuela de Derecho y de verdad que me tengo que concentrar en la campaña, no quiero fallarle a los estudiantes ni a la facultad, así que ha llegado el momento entonces de hacer una pausa en ese aspecto de mi vida. Y ahora es como he estado en los últimos 3 años, visitar cada esquina en Puerto Rico y reunirme con las comunidades y reunirme con las organizaciones de base y hacer el trabajo que tengo que hacer. Y para ello, ¿usted va a recibir algún estipendio del partido? ¿Cómo, verdad? Porque usted tiene que Sí, usted tiene una familia. así es, sí, tengo familia, aunque haya gente que no lo crea. Sí. No, sí, yo recibo un estipendio del partido, un salario como secretario general del Ujú. Partido Independiente Puertorriqueño, además del que recibía como, ¿verdad? Como profesor de la Universidad Interamericana. Continuaré recibiendo el mismo estipendio que he recibido por parte del Partido Independiente. Ok. Bajo el acuerdo de la alianza, ¿cuándo conoceremos quiénes serán los candidatos de agua, aunque ustedes los han calificado como héroes? ¿Cuándo se sabrá quiénes serán esas personas? Son candidatos indispensables, Ujú. porque sin sus candidaturas no podría ser posible estar en la papeleta electoral. El Código Electoral es tan antidemocrático que te obliga a postular un candidato a la gobernación, un candidato a comisionado residente, 50% de las alcaldías con su plancha de asambleístas, y además de eso, uno por acumulación al Senado y uno a la Cámara. Por lo tanto, no postular significa que te pueden negar estar en la papeleta, olvídate de la inscripción, Ujú. en la papeleta. Sí. Por lo tanto, son personas indispensables para lograr la alianza. O sea que ¿Cuándo se decidiría? Eso en su momento se va a anunciar, pero se tiene que ser anunciará antes del 2 de enero. tiene que ser antes del 2 de enero y se va a anunciar, pero serán personas que van a dar un paso al frente para que la alianza sea posible y por lo tanto yo he usado el término heroico, igual que indispensable, porque se ha querido menospreciar, no lo digo por ti, pero ¿verdad? En la radio,
como que son personas que van a poner su nombre y nada más. No, no, es que por culpa del Código Electoral del Partido Popular y del PNP, si no colocamos candidatos, nos niegan a estar en la papeleta y eso significa que le niegan al país una opción de cambio. Así que esa es la responsabilidad que han asumido personas con un desprendimiento enorme y con un compromiso y una fe en la alianza que yo creo que merece reconocimiento. Pero ya lo han dialogado, ya están identificadas. En el caso del Partido Independentista ya está identificada la persona. En sus viajes a Estados Unidos, que tanto fueron discutidos en los espacios mediáticos, Por culpa de ustedes. bueno, ¿pactó algún tipo de apoyo económico de la diáspora a lo que va a ser la campaña? Sí, sin duda alguna, hay compromiso de apoyo económico de parte de la diáspora, lo cual está dentro de los marcos de la ley. Igualmente de estimular el voto ausente. Yo visité universidades, además de grupos de la diáspora, pero visité universidades en donde los estudiantes, particularmente los que tienen derecho al voto ausente, tenían deseos no solamente de ellos poder votar de forma ausente, sino además estimular a sus compañeros y compañeras de esas universidades o de otras universidades, porque hay una red que se comunican entre ellos, para que así lo hagan. Igualmente estimular a los familiares que se encuentran en Puerto Rico a que en gran medida muchos de los que se han tenido que ir de Puerto Rico lo han hecho por necesidad económica, por necesidad de cómo están las condiciones, de la poca calidad de vida que hay en el país. Y en ese aspecto me parece que ellos pueden inspirar, tienen fuerza moral para decir, ¿tú quieres que yo regrese a casa, a mi país? Necesito que el gobierno cambie. Y yo creo que van a haber unos elementos bien importantes en la diáspora en esta campaña también. Bueno, pues Juan Dalmau, ya lo estaremos cubriendo el domingo en esa asamblea que va a ser en el Centro de Convenciones. Centro de Convenciones, este domingo a la 1 de la tarde, y va a ser una asamblea histórica. ¿En el Centro de Convenciones? Bueno, porque era en el área metropolitana el lugar de más cupo. Ahí caben miles de personas. ¿Va a ser en el lobby como No va a ser en el vestíbulo como lo hizo Pierluisi, ni va a ser en un cubujón como lo hizo Jennifer González, ni tampoco en Barceloneta, en una canchita como la va a hacer Jesús Manuel Ortiz. Así soy. Bueno, ya lo estaremos cubriendo y ya estaremos dialogando nuevamente acá en Metro Puerto Rico. Muchas gracias por visitar. Gracias a ti, Ayola, un placer, cuídense. Como ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.